Vamos a leer en Primera de Reyes el capítulo 12, versículo 25 al 33. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Jeroboam, rey de Judá, y me matarán a mí. Y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiestas solemnes en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Y así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. 8 de los magnates financieros más reconocidos y más poderosos del mundo en la época, hablamos de más o menos el año 1928 en Chicago, se reunieron para una conferencia. Estos 8 magnates o financistas acomodados, ricos, si ellos combinaban su riqueza, podían estos 8 tener suficiente dinero, aún más que el tesoro de los Estados Unidos. Imagínense la cantidad de dinero que tenían. Estas 8 personas eran hombres que controlaban el hierro, la empresa del hierro. Uno era el presidente de la Bolsa de Valores del New York. El otro era un millonario del monopolio del trigo. El otro era un miembro del gabinete presidencial. Otro era el gurú del Wall Street. Y el otro era presidente del Banco Internacional. Esos eran los 8 personajes aquí relevantes o importantes de ese tiempo. Los periodistas que asistieron a esta conferencia escribieron después con grandes titulares: estos hombres son un ejemplo, estos jóvenes eran bastante jóvenes a seguir. Este es el modelo que debemos seguir. El modelo del éxito, el modelo de ser personas que han logrado cosas en la vida. Pasaron 25 años y este fue más o menos el resultado. Uno de ellos murió sin un centavo. Otro pasó el resto de su vida en prisión. El tercero, el rey del trigo, el que tenía el monopolio del trigo, murió en la quiebra. Y el cuarto, él había estado preso por mucho tiempo y a causa de una enfermedad seria lo soltaron y lo dejaron ir a casa para que muriera tranquilo en su casa. Quedan 4. Y los últimos 4 se suicidaron. Estos hombres tenían todo para ser exitosos. Eran hombres que tenían extremadamente mucho dinero, exitosos aquí en los Estados Unidos, pero terminaron mal. Y Jeroboam también terminó mal. La historia nos muestra eso. Todos estos hombres aprendieron a ganar dinero, pero no supieron y no aprendieron cómo vivir para Dios o cómo vivir la vida. Jeroboam tenía todo para ser exitoso, pero desaprovechó su vida. Dios lo había llamado, lo había escogido para ser el rey de las 10 tribus de Israel y no aprovechó lo que Dios le había dado como sin merecerlo, una bendición, ¿no es cierto?, de ser el rey y guiar al pueblo de Israel. Ahora, tenemos que remontarnos al principio de esta historia. Salomón comenzó su vida muy bien. Ustedes conocen la vida de Salomón, han escuchado que fue el hombre más sabio de la tierra.
pero lastimosamente este hombre cometió todos los pecados posibles. Allá en Deuteronomio se dan instrucciones de qué es lo que no debe hacer una persona como en una posición de autoridad, que era no llenarse de caballos, no tener muchas mujeres, qué sé yo, y varias instrucciones, ¿no es cierto? Y Salomón las rompió todas. Las rompió todas. Pero fíjese que al principio Salomón tenía un corazón apasionado con el Señor. Él le construyó un templo a Dios, ¿ya? Un templo hermosísimo que trascendió en toda esa época, ¿verdad? Todo el mundo llegaban a admirar, ¿verdad? Las riquezas que tenía Salomón gracias a la bendición que Dios le estaba dando y que le había prometido a su padre David, por supuesto. Y por amor a David, el Señor bendijo a Salomón, allá grandemente. Ahora, este hombre en algún momento se empezó a desviar. Y David y Salomón reinaron 40 años cada uno, o sea, 80 años. Y Roboam, que fue el hijo de Salomón, prácticamente en un par de días destruyó todo lo que había hecho David y Salomón en 80 años, ¿no? Con su necedad. En Primera de Reyes, capítulo 11, del 11 al 13, que eso no está en su pantalla, pero allí se muestra que Dios le da una sentencia a Salomón. Y la sentencia para Salomón fue: Salomón, vas a perder tu reino. Ya no vas a seguir siendo rey de Israel sobre las 12 tribus. Y te vas a quedar solamente con 2 tribus, o vas a quedar solamente con Judá. Y Benjamín estaba con él también. Y las otras 10 tribus del norte van a estar unidas y van a ser 2 reinos diferentes. Y de allí surge Jeroboam, como ya mencioné. Ahora, cuando nosotros hacemos un recuento de los reyes de Israel, es impresionante. La gran mayoría, con contadas excepciones, hay un epitafio para cada uno de ellos, si tuviéramos que ponerlo en una tumba. Y este fue el epitafio: e hizo lo malo delante de Jehová. Qué triste, con algunas excepciones, ¿no? Y entre ellos está el famoso rey Josías, que fue un rey que aún a pesar de Josías también por ahí se torció, ¿no es cierto? Sedequías, qué sé yo, y podíamos nombrar otros que fueron buenos reyes en general, ¿no? Mire lo que dice Primera de Corintios 10 y 11, y eso lo puede ver en la pantalla. Todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. ¿Qué está diciéndole el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios? ¿Qué le está diciendo? Básicamente le está diciendo: hermanos, todo lo que ustedes ven ahí en el Antiguo Testamento es una advertencia para nosotros. Y no olvidemos que la palabra del Señor es inspirada, inerrante, infalible para nosotros también hoy. Y si este es el texto que leemos en Primera de Corintios, el que acabamos de leer, donde nos está diciendo que todo lo que hay ahí en el Antiguo Testamento es un ejemplo para nosotros de cómo Dios va a actuar en nuestra vida, hemos de tener oídos alertas para escuchar la palabra de Dios. Y déjenme compartir con ustedes el primer punto en esta tarde que quiero remarcar. Lo primero es esto: Jeroboam, este rey, ¿verdad?, que, repito, fue un siervo de Salomón, y parte de la historia es que cuando él se entera de que Dios lo está llamando para ser el rey de Israel y que se iba a dividir el reino, ¿qué trató de hacer Salomón? Trató de quitarle la vida. Entonces Jeroboam huyó a Egipto. Y cuando él se entera que Salomón murió y que ahora Roboam, su hijo, es el rey, ¿verdad?, de Israel, completo las 12 tribus, él regresó. Y cuando él regresa, vienen los de las tribus del norte, ¿no es cierto?, a hablar con Salomón, a preguntarle: Salomón, tú vas a ser igual que a Roboam, a preguntarle a Roboam: tú vas a ser igual que tu padre Salomón, que nos dio, pero nos hizo sufrir, ¿no? Porque realmente hizo sufrir al pueblo haciéndolos trabajar para construir todo lo que construyó, ¿no? Voy a tratarlos peor que mi padre, básicamente. Si él los trató de una manera, yo incluso los voy a tratar con escorpiones. Por ahí hay en uno de los versículos él menciona eso. Bueno, básicamente el hombre se dejó guiar por el consejo de sus amigotes, de sus amiguis, como se dice por ahí, en vez de escuchar a los consejos de los sabios, que de hecho habló con ellos pero no les hizo caso. Los sabios habían sido consejeros de Salomón. No quiso escuchar el consejo sabio, escuchó a los amigos. Y los amigos le dijo: los que eran compañeros de juego y todo eso, no, dales duro nomás, sé duro con ellos, vas a ver cómo ellos te van a obedecer. Y no fue así. Y las 10 tribus de Israel dijeron: Jeroboam, queremos que tú seas el rey de Israel. Eso fue lo que pasó. Jeroboam creó básicamente para
en algún momento establecer su reino, en su criterio, una nueva religión. Y eso es lo que quiero hablar hoy día y quiero enfocarme en esto. Basada en su imaginación. Una religión basada en su mente, en lo que él creía. Y una religión basada en mentiras, en engaño. ¿Verdad? En Primera de Reyes 12, 26 y 27, el versículo 26 y 27 del texto que hemos leído, Jeroboam básicamente dijo, más o menos así lo voy a parafrasear, ok, si el pueblo de Jerusalén, o si Jerusalén, se está yendo para adorar allá en Judá, ¿verdad? O van a ir a Jerusalén, seguramente ellos en algún momento van a volcar su corazón a Roboam, el hijo de Salomón, y ellos van a querer volver otra vez al sur, a Judá, y después incluso me van a querer matar. ¿Qué refleja esto? Temor, miedo, inseguridad, ¿no es cierto? Si los dejo que vayan a adorar a Jerusalén, ¿dónde el pueblo tenía que ir a adorar de acuerdo a las leyes del Señor? Tenían que ir a Jerusalén. Ahí estaba el templo. Allí estaban los sacerdotes, los levitas. Ese era el lugar que tenían que ir a adorar. Entonces, en un momento, ¿qué hace Roboam? Se le ocurre la brillante idea, crear una nueva religión. Bastante, dice el versículo 28, bastante han subido a Jerusalén. He aquí, israelitas, 10 tribus de Israel, he aquí sus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. ¿Fueron los becerros, los ídolos que hicieron subir a salir al pueblo de Israel de Egipto? Obviamente que no. Obviamente que no. Jeroboam lo que está haciendo, está camuflando un discurso torcido. Vale decir, está tratando de mostrar una idolatría buena. Está diciendo, mira, no vamos a olvidarnos de Dios, pero aquí les voy a hacer yo unos becerros, unos toros, ¿verdad? Unas imágenes. Ustedes adórenlas a ella y es como si estuvieran adorando a Dios. Y para remacharlo dice, pero incluso no se olviden de que nosotros cuando salimos de allá de Egipto fue por estos dioses. Es tremendo. ¿Usted se acuerda quién dijo lo mismo allá en el Antiguo Testamento, en Éxodo? Exactamente dijo lo mismo Aarón, cuando Moisés estaba en la montaña, en el monte, esperando las tablas de la ley. Él les dijo y les construyó el becerro, y él dijo estas palabras: he aquí, oh Israel, estos son los dioses que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Aquí está Roboam. Fue el mismo discurso. Y no solamente les construye estos becerros, sino que además estableció una nueva capital llamada Siquem. Y aquí Jeroboam básicamente está apelando a la comodidad. Comodidad. No vamos a ir a Jerusalén porque eso es muy lejos, toma tiempo ir allá. Vamos a buscar un lugar cercano. Y aquí vamos a adorar a Dios. Y total vamos a adorar al mismo Dios. La religión de Jeroboam parecía auténtica, pero en realidad era una religión falsa. Para nada era la religión, no era la fe verdadera. Y en el versículo 28 y 29, allí nos está mostrando que el rey hizo los dos becerros de oro y puso uno en Betel y otro en Dan, en dos lugares distintos. ¿Para qué? Para asegurarse de que las 10 tribus no iban a ir a Jerusalén. Aquí Jeroboam lo que está ofreciendo, es un ejemplo de religión absolutamente falsa para crear una absolutamente nueva. Y Jeroboam pasó a la historia por ser el creador de su propia religión, hecha por el hombre, siendo un ejemplo hasta el día de hoy. Digamos que yo lo diría así: cuando uno lee la historia de Jeroboam o lee esto, es prácticamente un manual de cómo crear una religión nueva. Sustituyó la adoración establecida por Dios para crear una nueva forma de adorar a Dios al criterio que él pensaba que era conveniente. Y en el versículo 31 dice así: hizo también casas en lugares altos y sacerdotes de entre todo el pueblo, que no era de los hijos de Leví. ¿Por qué dice el autor no eran de los hijos de Leví? ¿Quiénes eran los llamados a ser los sacerdotes del pueblo de Israel o de la nación? Los levitas. Ellos eran los que estaban ordenados para eso. Y Jeroboam instituyó una fiesta en el mes 8 del día 15 de abril. Esta es una fecha que él inventó. Otra fecha, distinta.
como la fiesta que hay en Judá. Como la fiesta que hay en Judá, y subió al altar. Él no era sacerdote. Ojo con eso. Ahí está rompiendo otra regla, ¿no?, para Dios. Entonces, ¿qué hizo? Hizo sacrificios, hizo fiestas, oraciones, sacerdotes, estableció sacerdotes, inciensos, rituales, ceremonia. Su religión tenía todos los elementos. Todos los elementos que tiene la creencia en Dios y la fe establecida por el Señor en el pueblo de Israel. Tenía todo. ¿Cuál era el único ingrediente que no tenía y que le faltaba? El único ingrediente que tenía, que era distinto a la verdad, es que era una religión falsa. La religión hecha por el hombre es creada en la imaginación del corazón. En la imaginación del corazón. Y las religiones falsas siempre son la invención de alguien. Y no quiero mencionar nombres y qué sé yo, pero en términos generales, usted ha escuchado tantas veces por ahí, un X personaje empezó una religión y están en un lugar, en tal parte, están todos parapetados, son 100 personas que están ahí, están siguiendo a un líder y finalmente uno escucha que todos se suicidaron. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Una religión que empezó un hombre. ¿Y cuántas religiones no hay por ahí que han comenzado por un hombre y que hasta el día de hoy existen, lamentablemente, y tienen millones de seguidores? Ya abundan. Mire lo que dice en el versículo 26 del capítulo 12 que ya leímos. Y Jeroboam dijo en su corazón, versículo 33, aún en el mes que había ideado en su propio corazón. Corazón. El autor parece que nos está queriendo enfatizar algo acá y nos está queriendo decir, oye, mira, pon atención a esto. Jeroboam enfocó su vida en lo que sentía su corazón. ¿Cuántas veces nuestro corazón nos dice, eso está bien, hazlo? ¿Ha escuchado usted? Y lo dije el domingo cuando prediqué acá en inglés, dije, muchas veces hay personas que dicen, no, es que mi corazón me dice que si es con amor, está bien. Puede ser con mucho amor, pero si la Escritura me está diciendo que es pecado y punto. Eso es pecado. Y voy a pagar las consecuencias. Y las voy a pagar seriamente. Nuevamente, las palabras están escritas como advertencia para nosotros. Miren lo que dice en Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso. En la versión que puse acá no dice perverso, usa sin remedio, ¿ya? No tiene vuelta. Pero es perverso, esa es la verdad. Esa es una versión un poquito más blanda, ¿no? Es malo nuestro corazón, esa es la verdad. ¿Quién lo puede conocer? ¿Quién lo conocerá? Por ahí alguien dijo una vez, yo adoro a Dios jugando golf el día domingo. Yo cada vez, y no voy a la iglesia porque yo adoro a Dios yendo a jugar golf. Y cuando yo juego golf, estoy alabando al Señor porque yo adoro la creación y adoro a Dios, así de esa manera. ¿Está mal jugar golf? No. ¿Está mal jugar soccer o hacer deporte? No está mal. Ahora, pero si yo estoy jugando golf, en vez de dedicar al Señor lo que corresponde a Él, como ha sido establecido por el Señor, como dice la palabra aquí, Hebreos 10:25, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No dejemos de congregarnos. El Señor nos llama a que estemos y participando en la casa del Señor. Regularmente. Entonces, el hombre ha hecho, creo yo, siguiendo el espíritu de Jeroboam, una declaración de independencia y de individualismo. Los hombres han establecido reglas religiosas y sistemas de adoración completos. ¿Sabe? Al punto de que en realidad ya no se necesita a Dios. Ya Dios no es necesario. Básicamente todo lo que hay que hacer es seguir las reglas. Eso es. Sigue las reglas. Y ya está. Es fácil. No hay que esforzarse. ¿Para qué vamos a orar? ¿Para qué vamos a ayunar? ¿Para qué buscar al Señor? Si las reglas ya están hechas, es fácil seguirlas. Pórtate bien, sigue las reglas. ¿Para qué depender de su gracia? Ahora, Jeroboam básicamente hizo eso. Hizo una religión independiente, individualista. Yo lo voy a hacer a mi modo, porque esta es la manera como funciona.
Y la sociedad de hoy tiene este mismo espíritu, la idea de que el individuo es quien gobierna su vida, el individuo es quien reina, quien manda. Por ejemplo, la idea postmodernista sobre la sexualidad el día de hoy, que no está basada en la ley natural, ni en los principios bíblicos, menos, sino que en definiciones individualistas de la realidad, vale decir que se basa en ideologías inventadas, que cada uno percibe o prefiere, como quiere. Por ende, hoy vemos personas diciendo que son mujeres, cuando en realidad son hombres. Y de acuerdo al ADN de cada ser humano, por más que quieran pretender ser otra cosa, no lo van a hacer. Es que no lo van a hacer. Se pueden maquillar, se pueden cambiar. Ahora, yo quiero, y remarco esto, yo creo que nosotros como cristianos no odiamos, ni debemos odiar, ni despreciar, ni rechazar a personas que siguen patrones distintos a los nuestros, ¿verdad? Yo creo que nuestro llamado es amar, presentar el Evangelio, pero no vamos a transar la verdad. La verdad no la podemos transar. La verdad no la podemos bajar. Te amo, te acepto, pero esta es la verdad. Entonces, muchas veces se nos acusa de que nosotros atacamos, que despreciamos, que odiamos, y no es así. Bueno, hay personas que yo creo que sí lo hacen, honestamente. Hay algunos que creo que no están manejando bien el tema, porque yo creo que es difícil, ¿no? Es un tema que se hace complicado en estos días. Mire lo que dice Romanos 1.21. 1.21 nos dice, cuando en el capítulo de Romanos se está hablando de personas que van a transformar su vida y van a cambiar la naturaleza de hombres a mujeres. Y esto es una advertencia y ya está escrito ahí en Romanos. Está puesto ahí, hay que leerlo. No lo estoy inventando yo. Es Dios quien lo dijo primero que yo. ¿Y qué dice Dios en su palabra? Y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, hay un punto en que Dios dice que Él viene y nos dice, ok, ¿tú quieres creer whatever? Créelo. Créelo. Y tu necio corazón se va a entenebrecer, se va a oscurecer. Tristemente esa es la realidad, ¿no es cierto? Y creo que estamos viviendo una época en que se ha creado una nueva religión en la cual Dios no está incluido, pero es una religión. Porque hay fanatismo en eso. Hay un fanatismo, pero apasionado y dispuesto a morir por eso. Es una religión. Increíble. Pero Dios no es parte de eso. Es una religión sin Dios. Otro aspecto y otro punto que quiero remarcar es la religión creada por el hombre se basa en ¿qué? En el miedo, en el poder y en el control. Jeroboam tuvo temor de perder ¿qué cosa? El poder, el control. Ese era su temor. Jeroboam no quería perder el control que tenía sobre las 10 tribus. Él dijo, se me van a ir al sur y voy a perder la autoridad sobre ellos. ¿Y después qué van a hacer conmigo? Me van a matar. El poder tiene la tendencia de corromper a las personas, transformándolos incluso en aquellos que parecen amables al principio en algún punto y cercanos a individuos, pero en algún punto cuando el poder toma control se hacen personas indeseables y hasta enemigos de aquellos que consideraban amigos, porque el poder corrompe. Dijo alguien que el poder tiende a corromper, el poder absoluto corrompe absolutamente. Jeroboam básicamente les hizo creer que cualquier muestra de adoración estaba bien. Jeroboam dijo, mira, no importa cómo adoramos a Dios, si lo hacemos con un becerro, estamos adorando a Dios. Eso es lo que importa. No nos preocupemos del becerro. No nos preocupemos de que aquí hay un toro aquí delante de nosotros. Hagámosle reverencia y todo eso, pero no olvidemos que estamos adorando a Dios. El pueblo se corrompe de esa manera, ¿no es cierto? Pero déjeme concluir con estos algunos principios de cómo es la verdadera adoración, cómo es realmente adorar a Dios. Jesucristo
hermanos, nos permite adorar porque Él es digno y nosotros somos indignos, y gracias a que Cristo Jesús pudo limpiar nuestros corazones y nos ha purificado por la sangre, por su sangre, es que podemos venir a su casa, a la iglesia, y reunirnos, o a veces solos, y podemos alzar nuestras manos y adorarle a Él con un corazón limpio gracias a Jesús. Amén. No porque seamos superiores o mejores que los demás. Yo no creo que los cristianos somos superiores a los demás. En Juan 4:24 nos da una pista cómo debe ser la adoración. Dios es espíritu y es necesario que los que le adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. La pregunta es, ¿a quién busca el Padre para adoradores? ¿A pastores? ¿Misioneros? ¿A los hermanos que llevan más años en la iglesia? ¿A los que pueden dar ofrendas más suculentas y jugosas? No, Él está buscando personas que tengan un corazón sincero, corazones agradecidos, personas que tengan la humildad para venir delante de Dios y reconocer que Él es el Señor. Y aquí el texto lo que está enfatizando es la relación personal con Él, con Dios. La adoración en verdad es ofrecida por personas veraces, personas... El corazón deshonesto no puede adorar a Dios, es imposible. No puede experimentar la adoración. Tenemos que adorar a Dios con un corazón transparente, honesto. ¿Jeroboam tenía un corazón honesto y transparente? No. No hay que ser muy entendido para darse cuenta que Jeroboam no tenía un corazón limpio. Él tenía motivaciones equivocadas. Dice la palabra en Hebreos 10:12, acerquémonos con corazón, ¿qué? Delante de Dios con un corazón, ¿qué? Sincero. Un corazón sincero. Que vengamos al Señor delante de Él como libros abiertos. Y la pregunta que surge naturalmente es, ¿cuál es la condición de mi corazón? ¿Cómo está mi corazón delante de Dios? No basta con solamente congregarse un domingo y ya, listo, vine a adorar. Sino que es una actitud y una vida integral de todos los días. Adoramos al Señor 7 días a la semana, 24/7. Constantemente. Vivimos de convicciones diarias, ¿verdad? Adoramos al Señor con nuestra vida, con nuestro testimonio. Somos honestos, no engañamos a los demás. Somos justos en lo que hacemos. Dios está buscando verdaderos adoradores, ¿verdad? Pertenecer a una iglesia no basta. No nos hace verdaderos adoradores. Algunos falsos conceptos de la adoración. La alabanza me hace sentir bien. Bueno, sí, es bonito alabar al Señor, cantar, pero no se basa en las emociones. La verdadera adoración ocurre cuando hay buena música. Ayuda a la música, pero no es lo medular. La verdadera adoración se experimenta en la iglesia solamente. No, la adoración se puede experimentar en cualquier lado. Voy a adorar a Dios y se termina este problema. No, es al revés. Adoramos a Dios aunque tengamos problemas, ¿verdad? Esos son conceptos equivocados. Y para terminar, algunas marcas generales de la adoración. Primero es que la adoración debe buscar una transformación interior del corazón. El Señor quiere hablar a nuestra vida. Dice en Ezequiel 36:26, quitaré de su carne el corazón de piedra y le daré ¿qué? Un corazón de carne. El Señor quiere transformar nuestro corazón. Quiere hacernos personas sensibles para que podamos adorar y entrar en una relación personal con Jesucristo. El segundo aspecto, marca de la adoración, es clamar por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Dice Romanos 8:9, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Es el Espíritu Santo el que tiene que guiarme, tiene que dirigir mi vida, ¿no es cierto? Religioso. Si me preguntaras, ¿cuál es la mayor? Si alguien me pregunta, ¿cuál es la mayor diferencia entre una persona religiosa y un cristiano? Jamás le escuchamos decir a esta persona, un día yo tuve un encuentro personal con Jesucristo, Él transformó mi vida y ahora yo puedo decir con fe que soy hijo de Dios, lavado por la sangre de Cristo. Y si yo me muero hoy, yo me voy a su presencia. Nunca escuchamos eso. Era un lenguaje religioso. Me porto bien, hago bien las cosas, estoy en la iglesia, participo en los cultos. Todo era obras, tradición, ritual, tradición. Eso era. Y Jeroboam, eso es lo que estaba construyendo, una religión. Y Dios no quiere una religión
Dios quiere y busca una relación personal con nosotros. Otra marca de la adoración es tener un deseo ardiente de agradar a Dios, de querer agradarle a Él, de querer hacer su voluntad. Pregunta, ¿a quién estás tratando de agradar? ¿A quién tratas de agradar? Si tratas de agradar al hombre, va a ser muy difícil agradar a Dios. Muy difícil, casi imposible. Hay solo dos caminos: el camino de ser un ritualista, de seguir una religión, de tradiciones, o simplemente vivir una vida piadosa y que el único aplauso que vas a escuchar, y con las manos en las manos, con su llaga, con los clavos, diciendo bienvenido, siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Eso es lo que vamos a poder escuchar si somos hijos del Señor. ¿A quién intentamos complacer? Jeroboam tenía por delante mucho para hacer en su vida. Tenía grande futuro, pero se apartó de Dios, dejándose engañar por sus deseos y sus pasiones y temores personales. Inventa una religión, adora a dioses extraños que Dios había prohibido. Y por ende, pagó el precio de su pecado y arrastró al pueblo a Israel. Y usted sabe que en el año 722 ellos fueron llevados cautivos por los asirios, prisioneros. Fueron llevados cautivos y la nación de Israel se disolvió. Pagaron el precio, un precio caro, después de años y años de estar siguiendo dioses falsos. Yo creo en el amor de Dios, yo creo en la misericordia de Dios, en la compasión de Dios, sin duda, pero también creo en un Dios justo, que es balanceado, que es misericordioso, pero que también es justo. Y hay que poner atención y hay que estar alerta, ¿verdad? Aferrarnos a su misericordia, a su gracia, darle gracias por su amor, pero al mismo tiempo, si en nuestra vida hay algo que no está funcionando bien, necesito ponerme a cuentas con el Señor, venir delante de Él, humillarme, pedir perdón y que el Señor me otorgue de su gracia y buscar el cambiar, ¿no es cierto? Cualquier cosa que no esté funcionando como Él quiere. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este ejemplo de Jeroboam, que fue un hombre que se apartó de ti. Y Señor, no lo criticamos desde este lado de la historia, porque muchas veces nosotros somos iguales. Tenemos las mismas actitudes muchas veces. Muchas veces estamos creando dioses en nuestro corazón. Dioses de esta época, que pueden ser de diferentes modos, no necesariamente un becerro, un ídolo, un toro. Pueden ser cosas, ideas, formas de vivir, a quién estamos siguiendo, qué sé yo, tantos dioses que podemos poner delante de ti que no tomamos en cuenta que tú eres el único verdadero Dios y que si no caminamos en obediencia, Señor, vamos a pagar nosotros el precio. Y tú quieres evitarnos eso porque nos amas. Tú quieres que nosotros, Señor, seamos sabios, que estemos alertas y no nos dejemos llevar, Señor, por estas cosas que son atractivas de este mundo muchas veces. Ayúdanos como iglesia, ayúdanos a cada uno como individuo, Padre. Te lo pedimos, oh Señor, y oro para que tú sigas trabajando en cada uno de nuestros corazones. Oro todo esto, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a